¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas lo que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. YLab, la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales, conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. Les quiero contar que el Consejo del Salmón reportó que las exportaciones de salmón sumaron 6.271 millones de dólares durante el año pasado, registrando una baja de 1,4% y acumulando 2 años consecutivos de caídas. Aunque el volumen exportado creció un 0,9%, el gremio advirtió un estancamiento del sector y pidió una política de Estado para impulsar su desarrollo. Estados Unidos, Japón y Brasil siguen siendo los principales mercados con una alza histórica del 8% en el último. Y obviamente el gremio también debe estar preocupado por la alza de los aranceles o la amenaza de la alza de los aranceles de los productos que llegan a Estados Unidos, que parece que no va a tocar Chile, pero vamos a ver. Recordemos que Estados Unidos es uno de los principales mercados del salmón chileno. También les quiero recordar que en el canal de YouTube de Radio La Clave, en Spotify están los programas anteriores. Hicimos una entrevista hace 2 semanas con el Consejo del Salmón, ¿no es cierto? Y ellos nos contaron un poco, nos dieron más detalles de por qué están preocupados por lo que viene en el 2025. También explican un poco esta baja, que aunque no estaba este número exacto, de alguna forma hace un análisis de lo que está pasando con la industria del salmón, así que los invito a verlo y escucharlo también en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Buscar simplemente por Clave Morse y van a encontrar los programas. Por otro lado, aseguradoras de Estados Unidos advierten riesgos en reforma de pensiones chilena. El gremio de aseguradoras de Estados Unidos mostró su preocupación por la reforma de pensiones aprobada en el Senado, que en 27 minutos más entra a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, a las 10 de la mañana, advirtiendo que vulnera acuerdos de libre comercio y podría afectar la inversión extranjera. En una carta señalaron que medidas como la licitación bienal de afiliados y la participación estatal generarían desventajas para las AFP con capital estadounidense. Pese a sus críticas, afirmaron estar dispuestos a dialogar para evitar impactos negativos en la economía chilena. Y en otro ámbito de la noticia un poco más tecnológica, y así nos vamos acercando un poco a nuestro entrevistado, les quiero contar que en 2024 la portabilidad móvil alcanzó 3,78 millones de números, con una tasa del 13,5% similar al año 2023. Claro, la empresa Claro BTR, fue el ganador con 175.966 clientes nuevos. Ahora, en contraste, Movistar registró la mayor pérdida con 206.616 números, mientras que Entel perdió 169.673, aunque ganó en el segmento postpago. Ya, y nos vamos con nuestro entrevistado, con este espacio de tecnología. Generalmente la tecnología lo tenemos los días jueves, pero hoy día quisimos tener el día miércoles porque están pasando muchas cosas en el tema tecnológico. La tecnología es un pilar fundamental también de Clave Morse, este espacio donde decodificamos la economía, los negocios, diferentes aspectos, y estamos con don Adolfo Cuenca, CEO de NTT Data Chile. Adolfo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Buenos días también. ¿Cómo está? Yo estoy hace rato aquí en la radio, fuera ya hay calor ya, ¿no? Hace calor y aquí tienes una temperatura fantástica, ¿eh? Sí. O sea que encantado de estar aquí contigo. A ver, primero, bueno, yo llevo cubriendo tecnología mucho tiempo, entonces conozco a NTT Data, pero no necesariamente todos los que nos están escuchando y viendo saben qué es NTT Data. Entonces, si quieren, nos explica un poco acerca de esta empresa, su impacto, ¿no es cierto?, y su alcance a nivel internacional también. Mira, NTT Data es una compañía de tecnología y consultoría que pertenece al grupo NTT, el grupo de telecomunicaciones de Japón. Es el negocio de tecnología y consultoría de este gran grupo multinacional. Operamos en
75 países. En lo que es la división de tecnología y consultoría, somos una compañía de 30 billones de dólares, 170.000 empleados y trabajamos en 76 países. En Chile, pues tenemos una larga historia. Llevamos en el país desde el año 1999, somos la segunda compañía de consultoría en el país. Y la verdad es que estamos muy, muy orgullosos de lo que hemos conseguido en este país. O sea, básicamente nuestro objetivo es transformar los retos de nuestros clientes, encontrando soluciones tecnológicas que los ayuden a ser cada vez más competitivos. Y por qué no aprovechar también para dar una mirada un poquito más humana a la tecnología, ¿no? Hacer que la tecnología, en vez de ser algo frío y distante, sea algo que ayude a resolver los retos que tenemos como sociedad. Es un momento muy importante. Las empresas, bueno, imagino que están en diferentes industrias, ¿no es cierto? Correcto. Y en general, las empresas chilenas son empresas dispuestas a invertir en tecnología, son empresas que les gusta la tecnología y la incorporan en comparación a lo mejor a otros países, tomando en cuenta que ustedes tienen la experiencia internacional también. Sí, mira, Chile, aunque tiene una cierta tendencia a flagelarse, ¿no? Y a sentirse que va un poquito por detrás en muchas cosas, es un mercado muy interesante. A mí siempre me gusta explicar esto empezando por el talento. Como ocurre casi en cualquier mercado, hay menos talento tecnológico del que nos gustaría tener. Esto es una realidad mundial. Dicho esto, el talento que hay en Chile, aunque responde a esa también escasez, es un talento absolutamente diferencial. Nosotros no solo hacemos proyectos espectaculares para Chile, sino que en ámbitos como inteligencia artificial, claro, desde aquí exportamos conocimiento a geografías que uno pensaría que no necesitan esa importación de conocimiento. Y dentro de las compañías chilenas hay ejemplos, permíteme no citar ninguna, obviamente. No, pero si puede decir nombre no hay problema. Pero hay ejemplos muy, muy claros de referencias en el uso de la tecnología prácticamente en todos los mercados. Es cierto que la tecnología está cambiando muy rápido, que creo que en los últimos días hemos tenido pruebas evidentes de esto. Entonces, te diría que es un esfuerzo continuo. Pero no hay ningún tipo de duda en general en el tejido empresarial chileno de la importancia que tiene la tecnología, de que estamos en una revolución digital. Creo que éramos todos conscientes, incluso antes del tema de DeepSeek, y de que, pues bueno, es una herramienta ultra potente y todo lo que implica la transformación digital, que no solo es incorporar tecnología, sino que implica también un cambio cultural muy profundo en cómo esa tecnología se usa dentro de las organizaciones. Creo que Chile está en un buen posicionamiento en ese sentido. Y además, en esto es de los temas en donde creo que está habiendo un buen alineamiento entre el ecosistema público y el privado. O sea, hay ejemplos como todo lo que se está trabajando en el ámbito de data centers, que se ha avanzado regulatoriamente en el ámbito de inteligencia artificial, donde creo que las cosas se están haciendo muy bien y seguramente en el corto y medio plazo se van a recoger los frutos en ese sentido. Bueno, un poco la idea de esta entrevista es hablar de las tendencias, ¿no es cierto?, de tecnologías que vienen en el 2025, que ya llevamos prácticamente un mes, las tecnologías emergentes también. Pero antes de entrar a eso, no puedo dejar de preguntar, y tomando en cuenta la entrevista anterior también, ¿cómo ven ustedes o cómo ves tú esta irrupción de la inteligencia artificial y además este otro competidor ahora que entra a jugar en un terreno internacional? O sea, ayer yo veía como millones de, solamente por un ejemplo, de usuarios o de ciudadanos norteamericanos bajaban DeepSeek, esa es la noticia. Esto no solamente mueve los mercados, sino que también mueve al mundo tecnológico. ¿Cuál es un poco la visión que tienes tú al respecto? Mira, yo creo que nadie tiene dudas a esta altura del campeonato de la importancia que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Claramente es una tecnología que viene para cambiar el modo en el que hacemos las cosas. O sea, creo que está suponiendo una transformación no solo desde la perspectiva tecnológica, sino incluso desde la perspectiva de cómo abordar las situaciones, ¿no? O sea, fíjate que la interacción con la inteligencia artificial va mucho de hacer una buena pregunta, ¿no? Y la educación históricamente, por ejemplo, ha estado pensada para dar respuestas, ¿no? Sí. Y creo que eso nos tiene que encender una bombillita. Entonces, el eco mediático, geopolítico, hasta económico que ha tenido la irrupción de DeepSeek, confirma claramente que estamos hablando de una tecnología que va a cambiar todo lo que nos rodea de una manera ultra rápida y muy, muy significativa. A partir de ahí, pues bueno, creo que hay un eje que es el de la competencia, que siempre es bueno. O sea, que aparezcan nuevos actores en un ecosistema en el que no hay tantos, creo que hay que caracterizarlo como positivo. Esto tiene implicaciones geopolíticas, porque obviamente pues sucede una semana después de la toma de control del presidente de Estados Unidos.
Es una tecnología que obviamente viene desde China. Creo que tecnológicamente para valorarlo hay que esperar un poquito, ¿no? O sea, lo que hemos visto en el front es muy significativo. Lo que ha destapado un poco el terremoto económico tiene que ver con el nivel de inversión que ha requerido y con el uso de infraestructura que esto implica, ¿no? Y creo que ahí pues tenemos que adoptar una cierta prudencia y esperar a conocer datos adicionales. En cualquier caso, en mi opinión, refuerza absolutamente la importancia que tiene la inteligencia artificial y cómo, fíjate cómo el mundo está cambiando muy rápido. No hace tanto hablábamos mucho de seguridad, pero no de ciberseguridad. Conforme el mundo se mueve de lo físico a lo digital, creo que vamos a ver muchos fenómenos como el fenómeno DeepSeek, ¿no? Donde algo digital nos impacta a todos, impacta a los mercados y tiene incluso implicaciones geopolíticas en el corto plazo. En cualquier caso, desde la perspectiva yo no soy político, sí, no soy economista, desde la perspectiva de alguien que ama la tecnología y que le gusta pensar que es algo que ayuda a mejorar la sociedad, creo que es muy bueno que vayan llegando nuevas tecnologías y, ¿por qué no?, formas más eficientes de hacer las cosas que nos ayuden a todos a pensar de un modo distinto. Oye, Adolfo, y en términos generales, la experiencia que ustedes tienen, las empresas, los clientes, de ustedes o los posibles clientes, ¿están preguntando mucho por la inteligencia artificial? ¿O lo están pidiendo como servicio o están preguntando? ¿En qué etapa están aquí? Mira, vamos a ver, nosotros hemos presentado pues hace 4 o 5 semanas un estudio que llamamos de tecnologías emergentes, ¿vale? Donde nos hemos dado la vuelta por un montón de países y hemos preguntado cuáles de las tecnologías emergentes son las que son prioritarias, tanto si las están abordando a día de hoy como si pues bueno, las tienen planeadas de alguna manera para abordarlas en el medio plazo. La primera respuesta prácticamente de la mayoría de los encuestados tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Generativa, pongámosle el apellido, que es importante. La segunda, hay que quitarle el apellido, es la inteligencia artificial, ¿vale? Sin generativa, por así decirlo. Y la tercera tiene que ver con todo lo que son tecnologías biométricas. Eso es una respuesta global, ¿no?, de lo que está sucediendo en el mundo. Particularmente en Chile, esto está en la agenda prácticamente de cualquier compañía, en diferentes estados de maduración. Te diría que ahora mismo, en general, la aproximación que se está siguiendo es intentar masificar el uso de esta tecnología. Es decir, tener cuanta más gente en las organizaciones, pues teniendo estos copilotos, estas herramientas pues propietarias o elaboradas en cualquier caso alrededor de ecosistemas dentro de la compañía, para poder aproximar la inteligencia artificial a todas las personas que trabajan en las compañías. Creo que eso ha habido una expansión muy grande, esa masificación durante el último año, y por eso se explica muy fácilmente el gran número de descargas que tuvo en su momento ChatGPT, sí, claro, lo que hay alrededor de Copilot o lo que estamos viviendo ahora con DeepSeek, porque es una tecnología que ha dejado a los Netflix y compañía, que tenían el récord de adopción y que dejaban a la radio, por ejemplo, o a la prensa en unos números pues un poco tristes, ¿no?, en cuanto al tiempo que habían necesitado para llegar a una gran cantidad de usuarios. Bueno, pues estos señores han reventado absolutamente las estadísticas y eso creo que refleja pues cómo está la sociedad y las empresas en particular adoptando este tema, y es la masificación. A partir de ahí, la tecnología por sí sola, con todo el cariño del mundo, no sirve para nada, ¿no? El reto está en 2 cosas. Lo primero, entender bien qué problema tienes que abordar y abordarlo con la tecnología adecuada, ¿no? Por eso la importancia de la inteligencia artificial generativa o la inteligencia artificial a secas, ¿no? No todo sirve para todo, claro, y es importante alinear bien. Claro, no hay que engolosinarse con lo que está de moda, digamos. Exactamente. Y es como todo esto tiene un punto de experimentación, ese engolosinamiento tiene que existir, ¿no? Porque de alguna manera hay que probar, hay que innovar. Y luego creo que hay algo muy importante en estas tecnologías y es que democratizan, ¿no? De alguna manera, la tecnología deja de estar solo en las áreas de tecnología de las empresas, ¿no? Son tecnologías que permiten aproximarse a cualquier tipo de área dentro de la organización y que nos hacen a todos un poquito más tecnológicos y ayudan en algo que es una tendencia que veníamos viendo en los últimos años, ¿no? Que la transformación digital pues va más allá de las áreas de tecnología de las organizaciones y que todos seguramente vamos a ser en el medio plazo humanos aumentados, en el sentido de contar con esos, vamos a llamarlos asistentes inteligentes, claro, que nos hagan la vida un poquito más sencilla. Vemos una tendencia muy fuerte en el arranque de año para evolucionar al mundo de los agentes, ¿vale? Por intentar simplificar esto, es una inteligencia artificial. Porque la idea de clave Morse es decodificar ciertos conceptos. Venga, pues vamos a ello, ¿no? Mira, hasta ahora a la inteligencia artificial le dábamos un problema
y la inteligencia artificial interaccionando con nosotros encontraba una solución, ¿no? Los agentes lo que implican es que las inteligencias artificiales o esos chatbots o esos casos de uso que hemos ido instaurando empiezan a hablar entre sí, ¿no? Empieza a haber una interacción. Eso les da una capacidad para resolver problemas mucho más complejos dentro de las organizaciones, ¿eh? Y el concepto clave te diría que es la segregación y la interacción entre esos agentes. Y es algo que vamos a vivir mucho este año, ¿eh? Te diría que ahora mismo está un poquito eclipsado por el tema de DeepSeek, claro. Pero va a ser uno de los hypes de este año sin lugar a dudas. Y creo que va a permitir un nuevo salto cualitativo en cómo vemos de evidente que la inteligencia artificial ha venido para cambiar todo. Comentaste hace un momento también que otra de las tecnologías emergentes que vienen, aparte de la IA, con todos sus sabores, con todos sus apellidos, ¿no es cierto?, es la biometría también, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo, con respecto a la biometría? Mira, todo lo que tiene que ver con identificación va a avanzar muchísimo, ¿no? O sea, de alguna manera en el mundo físico, pues todo lo que tenía que ver con autenticación, sabemos lo que implicaba, pues tener que poner la huella dactilar, tener que poner una firma, firmar un papel, etcétera, etcétera. Creo que las tecnologías biométricas van a dar un salto también y van un poquito de la mano de lo que estábamos comentando al principio, ¿no? En la medida en que nos movemos más en un mundo digital, todo lo que tiene que ver con la biometría va a experimentar un crecimiento muy, muy rápido en ese sentido. Pensemos que además, y creo que esto es importante recordarlo, ¿no? La tecnología por sí sola tampoco es algo que conduzca a nada, ¿no? Más allá de los ingenieros, que somos muy felices viendo cómo la tecnología evoluciona, lo importante es conectar con los retos de la sociedad. Creo que todos hemos oído hablar de los avances que se han producido en la detección precoz de algún tipo de enfermedad en relación con el uso, pues, o de Big Data, o de inteligencia artificial, o de tecnologías biométricas, y creo que vamos a ir un poquito más en esa línea. Como en todos los casos, esto abre muchísimos interrogantes, ¿no? Porque siempre nos preocupa la confidencialidad, nos preocupan los sesgos éticos. Claro. En general son problemas que ya existían antes de que llegara la tecnología, ¿no? Sí. Tú puedes tener sesgos, los puedo tener yo, igual que eso lo puede tener un asistente de inteligencia artificial. Entonces, por eso es muy, muy importante que la regulación avance en el buen sentido, ¿no? Sí, o sea, de hecho hay una ley, un proyecto de ley dando vuelta en el Congreso que digamos ha estado muy influido por de alguna forma la ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, quien lo tiene como su objetivo, y que justamente esa ley habla de tratar de evitar estos sesgos. Correcto. o de la inteligencia artificial, de la ética de la inteligencia artificial, digamos, y creo que va por ahí también el tema. Es importantísimo, y vuelvo a repetir lo que comentaba antes. O sea, creo que Chile está haciendo muy bien las cosas en el mundo privado, pero también en el mundo político en este ámbito. Si vemos los avances que se han producido en la legislación, pues Chile está un pasito por delante de otras geografías y haciendo una cosa muy importante. Es importante legislar y que eso, y regular, porque nos interesa como ciudadanos, y que eso no suponga un tapón o un obstáculo para la innovación, ¿eh? Claro. Y creo que lo que se está legislando o lo que se está movilizando en Chile alrededor de este tema está encontrando un muy buen equilibrio entre esos dos ejes. Ya, perfecto. Entonces, tecnología emergente que vienen, la IA, la biometría, ¿qué otras más? Mira, los datos van a ser omnipresentes, ¿eh? El mundo de la nube, ¿no? Que básicamente pues pasa de lo físico a una utilización mucho más flexible de los recursos, te diría que viene muy fuerte también de la mano de la inteligencia artificial. O sea, en general, los datos que nosotros tenemos y los que tiene casi cualquier analista de mercado que puedas consultar, el retorno de la inteligencia artificial, la capacidad de innovar, la capacidad de incorporar más casos de uso, se maximiza en aquellas compañías que ya están con toda su infraestructura en la nube, o al menos en una parte significativa en lo que tiene que ver con estos temas. Con lo cual, era algo que ya venía avanzando muy rápido en los últimos años, pero seguramente de la mano de la inteligencia artificial va a tener también una aceleración en los próximos tiempos. Esta tecnología emergente, y vuelvo un poco a la pregunta del principio, pero para especificarlo un poco más, las empresas latinoamericanas, tienen una realidad un poco más de la región, o chilenas, de alguna forma, ¿cómo incorporan o cómo han incorporado esta tecnología emergente? ¿En cuál nivel de porcentaje o cómo lo están haciendo, digamos? Mira, los niveles de adopción en general están en un percentil, depende un poquito del país, pero están en un percentil que no es el más alto, ¿no?
También creo que ahora mismo, en general, cuando se habla de una tecnología emergente, el primer paso importante es la masificación, ¿vale? O sea, el tener esa tecnología disponible para el mayor número de usuarios. Y en ese sentido no vamos ni tan mal. Es muy importante también contar con una estrategia adecuada. Vuelvo a insistir, no hay que caer en la moda, no hay que caer en el hype. Hay que tener muy claro para qué vamos a usar la tecnología, dedicar un poco de tiempo hasta ir despacio en esa fase, definir bien una estrategia, entender bien la transformación cultural, organizativa que esto implica y a partir de ahí volar con lo que es el uso de esa tecnología. Pero a veces queremos recorrer muy rápido la última milla y realmente pues no nos terminamos estrellando. Entonces te diría que la mayor parte de las empresas que están haciendo bien las cosas están precisamente en ese punto, ¿no? A la vez que masifican, para que todo el mundo, para que se democratice el uso de esas tecnologías dentro de las organizaciones, están pensando bien cuál es la estrategia, cuál es la transformación cultural que necesitan para recibir el máximo retorno de este tipo de temas y están pensando muy bien y experimentando en cierta medida qué casos de uso son los que pueden marcar la diferencia en ese sentido. Estamos hablando con Adolfo Cuenca, CEO de NTT Data Chile, esta compañía tecnológica internacional de origen japonés, ¿no es cierto?, que está en Chile ya desde el año 99, ¿no es cierto?, por lo tanto conoce bastante el mercado. Yo sé, Adolfo, que ustedes apuntan más a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, ¿no es cierto?, pero me encantaría saber tu opinión de cómo poder incorporar estas tecnologías emergentes o cómo la podrían incorporar también las empresas medianas, las startups, principalmente empresas medianas, que son la gran cantidad del país, que a veces no tienen o no saben o no tienen los recursos, la espalda, o no tienen un CTO, ¿no es cierto?, que les pueda ayudar en esto. ¿Cómo poder hacer que ese tipo de empresariado logre también incorporar estas tecnologías emergentes? Vale, mira, voy a separar la respuesta. O sea, voy a empezar por la parte sencilla, ¿no? Y es las startups. Las startups, por definición, por el modo que tienen de nacer, en general, tienen bastantes menos problemas a la hora de incorporar. Es decir, ya de alguna manera son compañías nativas digitales desde su creación y tenemos muy buenos ejemplos en Chile de empresas que han incorporado muy, muy bien la tecnología y que han dado mucho que hablar por operaciones corporativas que se han hecho en los últimos tiempos. A partir de ahí, creo que no es un secreto para nadie que una de las cosas en las que hay mucho debate en Chile tiene que ver con el concepto de igualdad. Sí, claro. Y con el concepto de crecimiento, ¿no? En general, tenemos que entender la importancia de la tecnología. Yo la conclusión que sacaría de todo lo que estamos oyendo alrededor de DeepSeek es que el mundo se ha transformado a lo digital. Entonces, creo que la agenda público y privada tiene que tener muy claro que, por ejemplo, para hacer un tejido mucho más competitivo en esas pequeñas y medianas empresas, es importantísimo el dotarlas de capacidades en el ámbito tecnológico. Como tú bien comentas, bueno, pues uno lo puede ver desde varias perspectivas, ¿no? No pueden tener un CTO, no pueden hacer inversión en determinados temas. Es verdad que el mundo de la nube, que comentaba antes, cambia totalmente ese paradigma. Totalmente, ¿no? Porque claro, te da acceso a unos recursos compartidos, te da acceso a muchísimas capacidades en ese sentido. Y hoy en día, en esta sociedad del conocimiento, y donde todo es mucho más distribuido, y lo físico se va un poquito hacia lo digital, hay acceso a muchísimos recursos. Sí es importante, creo, que se trabaje mucho en la preparación digital de esas compañías de mediano tamaño, porque claramente forman una parte muy significativa, no solo de la economía chilena, te diría en toda la región, y posiblemente nos sorprenderíamos si fuéramos a ver el peso de ese sector en Europa o en otros mercados que a priori uno piensa que están más gobernados por grandes compañías. Entonces, es fundamental que todo eso camine bien. De ahí la importancia de lo que te comentaba antes con la inteligencia artificial, ¿no? Mira, para aproximarse a la tecnología no hace tantos años había que programar, claro, había que tener un conocimiento muy técnico. La interacción con la inteligencia artificial se hace en lenguaje natural. Vuelvo a insistir en el concepto en el que me paraba antes, y es que todo eso, bien utilizado, y obviamente bien regulado, obviamente bien trabajado y obviamente con las capacidades adecuadas, democratiza mucho el acceso a la tecnología. Es decir, yo creo que todos tenemos WhatsApp en nuestro teléfono y creo que al final es una tecnología que no tiene una barrera para nadie y pocos negocios no te atienden a día de hoy por WhatsApp. Muy diferente es que te respondan un chat a que sean capaces de venderte un producto online, que sean capaces de utilizar pues un asistente para hacerte recomendaciones, para planificar una ruta de entrega, etcétera, etcétera. Pero en general todo ese tipo de cosas están casi al alcance de un clic
o de una interacción en lenguaje natural a día de hoy. O sea que es importante usarlo. Oye, y justamente con respecto a eso, ¿cómo ves tú la formación también de los profesionales, de la gente en tecnología aquí en Chile, que sean capaces también de no solamente ser al final usuarios de estas tecnologías emergentes, sino ser protagonistas también? ¿Cómo está el nivel de preparación tecnológica para estar arriba de esta ola y adentro de la ola? Mira, como te comentaba antes, Chile tiene excepcionales profesionales tecnológicos, un talento absolutamente espectacular. Y eso es un muy buen punto de partida. Ahora me voy a quedar con otra parte en la que soy muy crítico con cómo funciona la educación, no solo en Chile, sino que te diría casi en cualquier lugar del mundo. Y tiene que ver con cómo incorporamos la tecnología a la formación de personas que no necesariamente se van a dedicar a la tecnología. Creo que tenemos que entender que todo, yo leo a veces noticias o veo, porque soy padre y mis hijos van al colegio, oye, un alumno no puede usar ChatGPT o un alumno no puede tener acceso a determinada tecnología. Sinceramente, y respetando mucho que detrás de esas decisiones hay una cierta lógica, creo que le estamos poniendo vallas al campo de una manera innecesaria. O sea, así es como va a funcionar el mundo desde ya, y es como va a funcionar en el futuro. Entonces, como te comentaba antes, creo que la educación y la formación en general se ha planteado desde el eje del conocimiento, tradicionalmente, se ha planteado mucho para que seamos capaces de responder cosas. Siempre se ha buscado también el que seamos capaces de preguntarnos cosas, ¿no? Ese pensamiento autocrítico, ese humanismo, sí, ha sido muy importante siempre en la educación. Te diría que ahora es más importante todavía que nunca, ¿no? O sea, tenemos que fomentar mucho tanto la preparación tecnológica, pero también toda esa parte humanista o más soft, porque va a ser muy, muy importante cuando ese conocimiento lo vamos a tener al acceso de un clic, de una pregunta en la palma de la mano, y eso ya está sucediendo, ¿no? Creo que todos lo vivimos. Perfecto. Adolfo Cuenca, CEO de NTT Data Chile, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Clave Morse, a darnos esta visión un poco de las tecnologías emergentes, de lo que viene para el 2025 y también cómo en Chile debemos prepararnos para eso. Así que muchas gracias por acompañarnos. Encantado, un placer como siempre. Oye, te invito a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando que se queden en línea, porque ya viene Emprender es Clave, un programa de 2 horas conducido por María José García, y quien habla sobre emprendimiento, startup, donde también hablamos mucho de tecnología, mucho. De hecho, vamos a nuestro primer entrevistado, el CEO de Vaidepa, que es una startup chilena que está haciendo mucha noticia porque el lunes abrió a bolsa en un programa especial que tiene en la bolsa que se llama ScaleX. Así que vamos a estar hablando un poco de qué significa también la incorporación de tecnología en las startups. Los invito a revivir este episodio y todos los episodios de Clave Morse en Spotify, seguirnos a través de nuestras redes sociales en Radio La Clave y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM. Un abrazo, nos vemos. Comunidadfeliz.com